Nosotros somos el grupo número 28, el cual desarrollaremos el tema que lleva como nombre el género Staphylococcus. Y el género que vamos a desarrollar es el Staphylococcus aureus. Nosotros, los integrantes del grupo, somos Centeno Guevara, José Alexis y mi persona, Cerón Zúñiga, Elvira Beatriz. Los contenidos que desarrollaremos son los siguientes. Tenemos una introducción, objetivo. Vamos a describir en qué consiste el agente, historia de la presente enfermedad, epidemiología y distribución, el reservorio que va a utilizar, el periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, el mecanismo de transmisión, susceptibilidad, patogenia, patología, el cuadro clínico que va a presentar, el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico diferencial, tratamiento, las posibles complicaciones de no tratarse, la prevención y el control y algunos anexos. Como introducción tenemos que el género Staphylococcus fue descubierto en 1880 por un cirujano de nombre Alexander. Demostró que determinados cocos eran responsables de la producción de abscesos biógenos, a los cuales identificó y denominó 2 años más tarde como Staphylococcus. Este nombre se deriva del griego staphylo, que pues quiere decir racimo de uvas, y cocos, que pues tiene una forma redondeada. El género Staphylococcus ha sido considerado uno de los grandes responsables de enfermedades infecciosas del ser humano. Como podemos observar ahí en la imagen, ¿verdad? El microscopio, pues la descripción del nombre está bastante atinada a cómo podemos observarlo mediante este. Se observan ahí cómo son los racimos de uva que pues se forman al observarlo y pues que son redonditos. Los estafilococos son células esféricas gram positivas, por eso vamos a ver su coloración o su tinción en color morado, porque van a ser gram positivas y por lo general dispuestas en racimos irregulares, como ya lo había explicado. Se desarrollan con rapidez en muchos tipos de medios y tienen actividad metabólica, fermentan carbohidratos y producen pigmentos que van desde un color blanco hasta un color amarillo intenso. Por eso su nombre también, ver, aureus, porque quiere decir oro, lo que representa la coloración amarilla que van a tender a observarse en estos microorganismos. Como objetivo general tenemos analizar el género Staphylococcus en cuanto a cómo este género puede producir patologías que pueden atentar contra la salud de las personas relativamente sanas y las posibles complicaciones de no detectarlo oportunamente. ¿Por qué de personas sanas? Ya que pues, como se va a explicar más adelante, hay un gran porcentaje de personas de que tiene en su microbiota pues este tipo de patógeno, pero pues que no le va a causar enfermedad. Y pues como más adelante también vamos a hablar de las complicaciones, este género puede ser también bastante mortal de no atenderlo a tiempo. Objetivos específicos: describir la estructura específica del género Staphylococcus aureus, su categorización y cómo su comportamiento oportunista en personas que presenten factores de riesgo, ya que en personas que son más susceptibles, que presentan alguna enfermedad crónica, va a ser el blanco de este tipo de patógeno. También tenemos examinar cómo es el comportamiento patológico del género Staphylococcus aureus para lograr su identificación temprana, signos y síntomas, características definitorias y sus diversos tipos de clasificación. Enumerar diferentes tipos de pruebas de laboratorio para el oportuno diagnóstico e identificación del Staphylococcus que existen actualmente en el medio, para un medio de diagnóstico temprano. Vaya, bueno, vamos a ver lo que es la descripción del agente. El género Staphylococcus, pues como ya lo habíamos explicado, porque de su nombre, es un coco gran positivo
que tiende a disponerse en racimo de uvas. A nivel mundial, Staphylococcus aureus es una de las causas más comunes de infecciones purulentas, ya que pues mayormente o las enfermedades un poco más comunes que se van a presentar en este género son las de la piel. Sí va a presentar otro tipo de enfermedades que pueden ser también como de las vías respiratorias, que puede causar una neumonía, pero va a tener un poco de mayor prominencia en la piel. Más de una decena de especies de estafilococos colonizan a los seres humanos. De estas, el Staphylococcus aureus es la que presenta como mayor virulencia. Eh, la capacidad del Staphylococcus aureus para formar coágulos lo separa de otras especies menos virulentas. Esto se va a determinar en la prueba de coagulasa, que más adelante vamos a explicar. Es anaerobio facultativo, que quiere decir de que puede utilizar el oxígeno o no. Es inmóvil porque no tiene cilios. Es catalasa positivo. Esta prueba de catalasa positivo es una prueba que lo separa de los diferentes tipos de estreptococos y estafilococos, ya que es propia de él. Generalmente la coagulasa positiva, vamos a ver ahí después de la presencia de fibrina, no esporulado, menófilo, se agrupa en racimos de colonia con pigmento dorado, amarillo y a veces blanco. Y podemos observar pues la estructura de su cápsula. Vamos a observar que tiene cápsula, tiene polisacárido A, que es una proteína. Esta proteína va a ser la que va a utilizar este tipo de microorganismo para tener mayor virulencia y ser bastante patógeno, ya que esta proteína lo que causa es que inhibe la unión de la inmunoglobulina G, y pues esto es lo que le ayuda a diseminarse un poco más en el cuerpo. Y va a tener siempre membrana citoplasmática y el citoplasma. La historia de la presente enfermedad pues fue identificada en 1880 por el cirujano Alexander, y pues ya lo hemos explicado que pues es un cocos y gram positivo. Las infecciones causadas por este tipo de Staphylococcus se caracterizan por agudas lesiones. Son agudas porque pues con tratamiento se pueden erradicar o eliminar. Lesiones purulentas, agresivas, localmente destructivas, ya que dañan la piel. La más familiar de esas es el furúnculo común, un nódulo doloroso en la piel que tiene un centro necrótico y una cubierta fibrosa reactiva, como podemos observar en las imágenes, ¿verdad? Podemos observar estas características, podemos observar los nódulos que se pueden presentar y la necrosis, ¿verdad? Que es la muerte del tejido, es bastante agresivo en la piel. Las infecciones en órganos, además de la piel, como pulmón, riñón o hueso, también son focales y destructivas, pero tienen una mayor potencial de extensión dentro del órgano y más allá de la sangre y a otros órganos. De manera típica, estas infecciones producen fiebres elevadas, toxicidad sistémica y pueden ser fatales en solo unos cuantos días. Muy bien, esto es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, cuando nosotros tengamos un paciente que tenga esta sintomatología que podemos observar en las imágenes y pues, las otras sintomatologías atípicas como lo son en el pulmón por alguna enfermedad respiratoria, en el riñón, alguna IBU, en el hueso, nosotros tenemos que rápido pues hacer las pruebas de laboratorio, ya que si esta enfermedad se disemina en otros órganos o se vuelve más agresiva, puede provocar una toxicidad sistémica y esto va a llevar a una sepsis, lo que quiere decir de que el paciente va a tener un fallo multiorgánico total que lo puede llevar a la muerte. Se puede, digamos, considerar de que esta enfermedad es un poco, pues que solo en la piel y es una ronchita, pero no, tenemos que tratarlo con bastante cuidado porque puede ser fatal para el paciente.
A continuación vamos a mostrar una línea del tiempo en la cual vamos a describir cómo fue evolucionando desde el inicio en cuanto al descubridor de lo que es este microorganismo y pues cómo se fue desarrollando mediante la historia. Tenemos que en 1880 fue escrito por primera vez, concretamente en la ciudad de escocesa por Arden, el cirujano Alexander Osborn, ya que él observó de que pues en algunas lesiones de la piel drenaban pus y se observaba un absceso infectado. En 1884, Friedrich Gillius acuñó el nombre binomial de esta especie. En 1903, Lloyd realizaba los descubrimientos de coagulasa. Esta es una de las pruebas que se le realiza a este microorganismo para determinar su presencia. En 1959, Ehrlich hace un estudio sobre el Streptococcus pyogenes, abarcando una revisión sobre todas las interrogantes existentes para la época. Hasta aquí teníamos un avance pues bastante importante para el descubrimiento y tratamiento de estos microorganismos. En 1941, las infecciones de estafilococos eran erradicadas por la penicilina. Aquí también tenemos que tener, digamos, un punto de importancia porque más adelante, por el uso inadecuado de este antibiótico, como lo es la penicilina, el microorganismo se volvió resistente, pero hablaremos de eso más adelante. Pero pues como podemos denotar, al principio sí era pues sensible a la penicilina. En 1945, Ferris reportó una cepa de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, que por la acción de beta-lactamasa la destruía. Como podemos observar, en cuestión de pues relativamente 4 o 5 años, ya quizás se había hecho un uso inadecuado y ya el microorganismo era resistente a este tipo de antibióticos. En 1950, con la introducción de la penicilina y las sulfamidas, los estreptococos fueron desplazados por los estafilococos como agentes de infección intrahospitalaria, ya que se dice de que pues en lugares hospitalarios es donde se encuentra con mayor prominencia este tipo de microorganismos por la carga pues que se vive en los centros hospitalarios. En 1959, año en que apareció la meticilina, una penicilina sistémica, el 60% de las cepas ya eran resistentes a la penicilina. Entonces, este fue como que un segundo fármaco que se podía utilizar para el tratamiento de esta enfermedad. En 1961, Jones hizo el primer reporte de la existencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Ya podemos observar pues de que ya también era resistente a este otro fármaco cuando estas eran una causa importante de infección nosocomial en Europa. Nosocomial pues dentro del hospital, como ya se venía hablando, pero ya en este año pues ya no se podía tratar con este medicamento. Vamos a hablar un poco de la epidemiología y distribución. Las investigaciones epidemiológicas muestran que algunas cepas tienen una virulencia potenciada, o sea, de que pues está aumentada. Aún no existen pruebas de laboratorio que puedan separarlas de la amplia reserva de individuos colonizados, o sea, cuál va a ser con virulencia más potenciada y cuál va a ser con virulencia menos potenciada. Es común la colonización de las narinas, fosas nasales, pues ahí va a ser el lugar habitual de este microorganismos. No pueden distinguirse de las cepas con mayor virulencia. La mayoría de las infecciones por Staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad son autoinfecciones. ¿Qué quiere decir entre autoinfecciones? O sea, de que pues quizás la persona lo tenía en sus fosas nasales, en sus mucosas, se pasó la mano, tenía alguna heridita por ahí, ya se contaminó, una autoinfección que uno mismo se la puede provocar.
con cepas que el individuo ha estado transportando en las narinas anteriores, en la piel o en ambas, pues como ya lo había explicado, qué significaba este término. Por lo general, los brotes comunitarios se asocian con una higiene deficiente, la transmisión por fomites de individuo a individuo, a diferencia de muchos organismos vegetativos patogénicos, el Staphylococcus aureus puede sobrevivir periodos de secado, o sea, si digamos la persona pues contaminada prepara alimentos, ya sea que pues los mantengan sus mucosas, tenga algún absceso contaminado, alguna heridita, pues esto va a provocar una transmisión y si pues la comunidad compra en este lugar, pues se va a contaminar. Esa es la transmisión por fómites de individuo a individuo. Em, Puede sobrevivir en periodos de secado, lo que quiere decir que pues si alguna superficie o algún utensilio personal que nosotros mantengamos, aunque pues no podamos observar la secreción o utilicemos algún tipo de desinfectante, ya que para erradicar ese tipo de microorganismos con desinfectantes que mantenemos en el hogar no se puede eliminar completamente, sino que tienen que ser cierto tipo de desinfectantes un poco más em, potentes y especializados. Y aunque pues se seque o esté expuesto a algún tipo de limpieza, siempre puede estar presente y podemos contaminarnos. ¿Quién va a ser el reservorio de este tipo de microorganismos? El agente causal del Staphylococcus aureus es las personas y los animales. En el ser humano se va a encontrar en las fosas nasales, en la piel y en la cavidad bucal. Como podemos observar, pues en las mucosas. El huésped susceptible van a ser los seres humanos y en animales, en alimentos consumidos en crudo, o sea, en los seres humanos, como ya se había explicado, ¿verdad? De ser humano a ser humano, por fomites, por una autoinfección, en alimentos pues contaminados, aquellos que no se, su cocción, digamos, no llega al nivel, pues, de matar ciertos tipos de microorganismos como este, que estén un poco crudos, o que la persona, pues, que lo haya preparado esté contaminada. Ahora vamos a hablar del periodo de incubación. La temperatura de incubación se reduce a 35 grados. O sea, podemos observar de que pues la temperatura en la que se puede incubar este tipo de microorganismos es la que pues nosotros estamos en nuestro departamento, en nuestro medio. Nuestro medio es un ambiente adecuado para que este tipo de microorganismos se pueda incubar y se pueda proliferar. Se aporta sodio, es salófero, o sea que le gusta la sal, y se prolonga el tiempo de incubación de 24 a 48 horas, esto controlado pues en un laboratorio. Después de una noche de incubación en agar de sangre, el Staphylococcus aureus produce colonias blancas que tienen que adquirir un color crema dorado. Una característica pues propia de él, que con el tiempo es una base de epiteto de especies euros, como lo estaba explicando, es propia de ella. La mayoría de las cepas, aunque no todas, muestran un aro beta hemolítico transparente que rodea la colonia. Las colonias son blancas o doradas y hemolíticas. Otra característica tóxica de ella, que es hemolítica. Las pruebas más importantes para distinguir entre el Staphylococcus aureus y otros estafilococcus es la producción de coagulasa, pues como lo había explicado, ¿verdad? Ahí podemos observar la prueba de coagulasa. Cuando es negativo, pues esta está líquida, y pues cuando se mueve el tubo de ensayo vamos a observar movimiento, pero cuando es coagulasa positivo, o sea, de que vamos a observar que en realidad sí está este microorganismo presente y vamos a tener como diagnóstico pues este Staphylococcus aureus positivo presente, vamos a observar el coágulo de fibrina que se observa en la probeta de abajo, ¿verdad? En la segunda probeta. Ahí se observa que no se mueve.
y que se queda sólida, como gelatina. La otra prueba también es de catalasa positiva. Eh, este fenómeno se va a observar pues al agregar agua oxigenada, se va a observar pues un burbujeo. ¿Cuál va a ser el periodo de transmisibilidad de este género? El periodo transmisible es mientras esté presente en una lesión purulenta o persista el estado de portador o que sea portador asintomático de alguna cepa patógena. Algunos portadores diseminan la infección con mayor eficiencia que otros. Como lo hemos estado explicando, ¿verdad? Va a ser transmisible siempre y cuando esté presente, siempre y cuando esté presente, aún no importando si pues el paciente presenta síntomas o no. Puede ser pues un portador asintomático o puede presentar síntomas. Y podemos observar ahí, ¿verdad? Pues las lesiones que pueda causar, y podemos observar un ejemplo de por qué es oportunista y su transmisibilidad. Podemos observar la manita ahí, ¿verdad? Pues con una herida, tocó alguna superficie contaminada, se rozó la nariz, o pues cayó alguna secreción de alguna mucosa donde estaba presente este microorganismo y pues se contaminó. Luego ya va a observar pues la lesión, como lo podemos observar en la segunda imagen. Y de igual manera podemos observar ahí el absceso, la pus que va a producir, que es una característica típica también de este microorganismo, ya que puede causar abscesos o celulitis, como podemos observar en la tercera imagen, que es el enrojecimiento ahí del piecito, y es la característica típica de la celulitis, el calor, edema y el color rojizo, eritema. ¿Cómo va a ser el mecanismo de transmisión? La transmisión se produce principalmente ya sea por ingesta de alimentos contaminados con la bacteria y sus toxinas. En el ámbito laboral, la transmisión se produce por contacto de persona a persona. Y es importante no compartir pues nuestros utensilios personales, ¿verdad? Por medio de animales, zoonosis o elementos contaminados, ocurriendo principalmente por la contaminación de heridas y mucosas, por la inoculación accidental a través de pinchazos, una malabscesia, ¿verdad? Si nosotros pues en la práctica clínica al paciente no le realizamos una buena abscesa, aunque sea para tomarle un hemogluco, al tomarle una prueba de sangre, al realizarle una curación, en lugar de estarle ayudando al paciente, lo vamos a contaminar de algo y su periodo de estancia hospitalaria, pues, o un ingreso más al hospital, es lo que le vamos a producir. También se puede producir por cortes con objetos contaminados, pues igual, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos en el hospital con los objetos cortopunzantes y con todos los medios que estén ahí, ya que es pues una fuente de contaminación, o por mordeduras de animales. Es responsable de muchos casos de enfermedad nosocomial y el periodo de transmisión o contagio mientras haya una lesión purulenta o persiste el estado del portador. Como ya se ha venido hablando, ¿verdad? Es una enfermedad también de tipo nosocomial que está presente en los hospitales, por el tipo de medio que se presta. Y ahí podemos ver la tríada epidemiológica, ¿verdad? Que pues la persona es el reservorio, humanos enfermos. La vía de salida pues puede ser al toser o estornudar, pues los que se encuentran en las mucosas pues, de la nariz o en la boca, ¿verdad? Y pues alguna de esas partículas cuando nosotros estemos hablando, al estornudar, perdón, o al toser, podemos contagiar a otra persona. También por contacto directo, pues podemos tocar ahí, ¿verdad? A la otra persona, lo tenga contaminado, se lo podemos tocar descuidadamente sin guantes y ya nos contaminamos nosotros. También por el sistema respiratorio, que es un poquito también un poco más agresivo, ¿verdad?
lo mismo estamos hablando, alguien estornuda, los contaminamos, nos puede dar una neumonía. Hospederos susceptibles, personas con el esquema de vacunación incompleta, ya que es oportunista. Por eso tenemos que hacer nosotros bastante relevancia a las personas, más aquellas personas que van a tener sus defensas bajas, como lo son personas diabéticas, personas con alguna enfermedad crónica, la importancia de sus vacunas, ¿verdad? Que tenga el esquema completo, en los recién nacidos también, y en las personas pues de la tercera edad. ¿Quiénes van a ser susceptibles a este tipo de microorganismos? Es la mayor parte de los recién nacidos, por eso es importante en las unidades de neonato y parto una buena abscesia pues en los cuneritos y en todos los lugares que vayan a tener lo que es alojados a los bebés, ya que puede contaminarse y padecer este tipo de enfermedad. En los enfermos crónicos, pues como ya lo había explicado, aquellas personas que tienen diabetes, que tienen alguna enfermedad renal, con alguna persona pues que tenga hipertensión, alguna enfermedad crónica degenerativa, los ancianos y las personas debilitadas. Sabemos de que ya pues a esta edad nuestro sistema inmune ya ha decaído un poco y pues ellas van a ser también personas candidatas. Los usuarios de las drogas ilícitas, pues como ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? Estas personas por querer saciar su sed de su vicio, dejan de comer, son personas anémicas y pues también con una anemia se va a suprimir lo que es un poco el sistema inmunitario y también va a ser candidata. Para los pacientes con diabetes mellitus, fibrosis críticas, la insuficiencia renal, la agmaglobulinemia, trastornos de función de neutrófilos, por ejemplo, la enfermedad granulosa crónica, el cáncer. Sabemos que estos pacientes reciben tratamientos sumamente agresivos y cualquier microorganismo patógeno va a causar estragos en ellos. Las quemaduras son particularmente susceptibles. Ya sabemos que una quemadura pues no va a ser como una herida que pues va a ser en un sector de la piel, sino que son bastante extensas, queda bastante pues susceptible las capas de la piel y según el grado, ¿verdad? Que ésta sea, pero sí va a ser mayormente oportunista. Y el empleo de esteroides también incrementa la susceptibilidad. Por eso estos pacientes, ¿verdad? Hay que hacerles hincapié, pues, en su higiene, en no estar en lugares, pues, expuestos a que les pueda causar alguna enfermedad. Y si se exponen a un lugar, digamos, por ejemplo, si visitan el hospital, unidad de salud o van en el transporte público, de orientarles a que pues usen mascarilla, que alcohol gel, el lavado de manos, para prevenir pues que estas personas se puedan enfermar. Y también podemos observar ahí heridas quirúrgicas contaminadas, ¿verdad? Por eso es importante una buena abscesia. Saludos, compañera. Saludos, maestro Franco. En esta ocasión daré continuidad al tema del género Staphylococcus con el objetivo número 9, el cual consiste en la patogenia y patología. Bien, para iniciar se dice que los estafilococos, sobre todo el Staphylococcus epidermidis, son miembros de la microbiota normal de la piel humana y del aparato respiratorio y digestivo. Es decir, que esta clase o esta subclasificación de bacterias, de este tipo de bacterias, pues se encuentran en los seres humanos en causar algún daño mientras no encuentren un lugar donde puedan ir a contaminarlo o a generar algún otro tipo de reacción. eh, puede ser una herida, una quemadura, como ya lo mencionaba la compañera. Entonces, se dice que también del 20 al 50% de los seres humanos son portadores del Staphylococcus aureus, que sería la subclasificación más patógena de este género.
Entonces, además se dice que los estafilococcus se encuentran en diferentes objetos con los que los seres humanos estamos en contacto, especialmente en la ropa o en cualquier otro tipo de fomites. Puede ser ropa de cama, puede ser, no sé, el teléfono, eh, o cualquier otro objeto con lo que estamos constantemente en contacto, como ya lo mencionaba. Bien, la capacidad patógena de una determinada cepa de Staphylococcus aureus es el efecto combinado entre los factores de extracelulares y toxinas junto con las propiedades invasivas de la cepa. Es decir, estos estafilococcus contienen una serie de toxinas, los cuales al combinarse con diferentes, ya sean proteínas o cualquier otro elemento químico de nuestro cuerpo, pues van a llegar a generar una reacción en nuestro cuerpo. En un extremo de la gama de la enfermedad está la intoxicación alimentaria estafilocócica, que se le atribuye únicamente a la ingestión de la enterotoxina preformada. En el otro extremo están las bacterias estafilocócicas y los abscesos diseminados en se producen, pero tiende a producirse por una toxina que ella produce en los alimentos al mantenerse mucho tiempo expuesto. Entonces, en sí no sería la bacteria del Staphylococcus aureus la que causaría ese tipo de reacción, sino que sería una toxina que al ingerirse, pues no siempre resiste al ácido clorhídrico, a diferencia de la bacteria, que esta sí sería eliminada por el ácido clorhídrico. Este tipo de toxina, pues no, esta sí pasaría al intestino delgado y empezaría a generar diferentes síntomas que por lo general se caracteriza por el tiempo bastante corto de inicio de los síntomas, como lo serían la diarrea, vómitos, entre otras. Eh, Además, el estafilococcus aureus, patógeno e invasivo, produce coagulasa y tiende a producir un pigmento amarillo y a ser hemolítico. La diapositiva, compañero. Bien, entonces, como ya les mencionaba, la compañera también mencionó que el Staphylococcus aureus es un coagulasa positivo, ya que al exponerse al plasma, este generaría la coagulación de la parte donde está este tipo de bacterias. Entonces, en el caso de la epidermidis, pues no coagularía, y este sería un importante mecanismo para poder identificar qué tipo de bacteria es la que está ocasionando una determinada afección. Entonces, también tenemos que tales microorganismos pocas veces producen la supuración, pero pueden infectar prótesis ortopédicas o cardiovasculares, o ser causa de enfermedades en las personas inmunodeprimidas, debido a que este tipo de personas pues tiene el sistema inmunitario pues débil,
y no respondería adecuadamente a una invasión de este tipo de bacterias, como por ejemplo las personas que tienen diabetes con portadores de VIH congénito en su sistema. También existen otros tipos, aparte de la epidermidis y del aureus, están los saprofíticos, que suelen ser no pigmentados resistentes a la novobiosina y no es hemolítico. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos la anatomía patológica. El prototipo de una lesión estafilocócica es el forúnculo u otro absceso circunscrito. El grupo de Staphylococcus aureus establecidos en un folículo piloso producen necrosis del tejido. Entonces, este tipo de bacterias, en especial la Staphylococcus aureus, pues se van a identificar, bueno, existen diferentes formas en las que pueden ser, se pueden contaminar, pero esta sería una de las características, como lo menciona ahí, que sería la necrosis del tejido. Se produce historias y más tarde del tejido fibroso. Es decir, en la lesión se va a tornar posiblemente rojo, se va a agrandar, es decir, inflamar, y pues como al ser este tipo de bacterias purulentas, pues van a producir pus y, y por lo tanto, pues tiene que generar un dolor. Como es el caso del acné, pues se dice que también el Staphylococcus aureus es uno de los principales causantes del acné. Entonces, esto tiene estas características de la inflamación, el color rojizo, la formación de la pus. También tenemos que en el centro de la lesión ocurre la licuefacción del tejido necrótico y la cavidad se llena lentamente con tejido de granulación y después se cicatriza, pues al drenar este tipo de sustancias bueno, sí, sustancias que produce, pues eh, el tejido vuelve a la normalidad siempre y cuando no sea demasiado grave. Vuelve a cicatrizarse y después del drenaje del tejido necrótico, la cavidad se llena a enfocar cualquier parte del organismo. Sabemos que los estafilococcus epidermidis se encuentran, como ya hasta su nombre lo dice, es epidermidis, pues está en la epidermis, y los vasos sanguíneos están un tanto cerca. Al encontrar una entrada para llegar hasta este tipo de vasos sanguíneos, pues es la forma como se le facilita a ellas de invadir los tejidos. O también sucede con algunas personas que, por ejemplo, usan drogas que se inyectan, entonces tienden a no limpiarse el área donde van a ser inyectados, pues esto sería
que la aguja iría ya contaminada y pues ya quedaría la, el Staphylococcus epidermidis dentro del tejido y comenzaría a proliferarse posiblemente porque al estar en contacto con la sangre, pues ya es un medio favorable para su crecimiento, que el personal de salud puede hacer de que no tenga el cuidado de no contaminarlo y esté en contacto con la piel, ya sea de la persona a la que se le aplique o incluso del mismo personal. Y pues ahí sería un medio de entrada de este tipo de bacteria. También en el caso de una enfermedad como lo es la osteomelitis, el centro primario del crecimiento del Staphylococcus aureus suele ser un vaso sanguíneo terminal de la metáfisis de un hueso largo, lo que desencadena una necrosis del hueso y la supuración crónica. Este sería ya un tipo de enfermedad más avanzada, puesto que ya está en contacto con el hueso. También esto lo vamos a abordar más adelante y veremos que existe, eh, también produce otro tipo de enfermedades. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos las enfermedades que produce. Primero tenemos el síndrome de la piel escaldada. El síndrome es el resultado del producto de la exfoliatina en una lesión estafilocócica que puede ser menor, por ejemplo, la conjuntivitis. Se presentan eh, eritema y descamación intradérmica en sitios remotos a partir de los que no se pueden aislar. Bien, en este caso, pues como observamos en la imagen, el enrojecimiento y la descamación del área donde está ejerciendo la acción este tipo de bacteria, pues esto es gracias a la toxina, pues van a empezar a desprenderse porque gracias a esa enzima, a esa toxina, pues ya pierden su mecanismo de unión y se caracteriza por el inicio brusco de un eritema peribucal localizado que se extiende por todo el organismo a lo largo de 2 días. Una ligera presión desprende la piel y poco después se forman grandes ampollas y vesículas cutáneas que se siguen desprendiendo, que siguen descamación epitelial. Esta enfermedad es más común en neonatos y niños menores de 5 años. También este tipo de enfermedad, pues vamos a ver un caso clínico en el cual tiende a mencionarse esto. En este caso, la cara, las axilas y la ingle son las primeras afectadas, pero el eritema, formaciones bulosas y descamación subsiguiente de las capas epiteliales pueden extenderse por todo el cuerpo. Esta enfermedad de manera ocasional se presenta en adultos, como ya lo mencioné, es más común en los niños, ya mantener la, las células unidas.
Las versiones más leves de lo que probablemente sea la misma enfermedad son la escarlatina estafilocócica, en la que se presenta un eritema sin descamación e impétigo buloso. También tenemos la otra enfermedad que es el síndrome del choque tóxico. La enfermedad se caracteriza por fiebres elevadas, vómitos, diarrea, irritación faríngea, dolores musculares. Dentro de las siguientes 48 horas puede progresar a un choque grave con evidencia de daños hepáticos y renales. Se muestra en la imagen un caso de infección mortal con afección cutánea de los tejidos blandos. Bien, este síndrome se descubrió por primera vez en niños, pero llegó a la luz pública en la década de 1980, cuando se dio en diferentes casos y ya incluían mujeres jóvenes que utilizaban tampones vaginales. Este sería una causa muy común de desarrollar este síndrome debido a que se dice que se desarrollaron con frecuencia muchos clases de edad. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos las otras enfermedades, como sería la intoxicación alimentaria por estafilococos. La ingesta de alimentos contaminados con la enterotoxina estafilocócicas ocasiona vómitos y diarreas agudos dentro de unas 5 horas después. Esta sería, como ya lo mencioné, la característica sería el tiempo, porque pues sería en pocas horas el inicio de los síntomas. En este caso hay postración, que por lo general no hay fiebre, y la recuperación es veloz, a excepción de ocasiones en las que afecta a los ancianos y en personas que padecen de alguna otra enfermedad. También tenemos el forúnculo y anthrax. Eh, es una afección superficial cutánea de manera característica, se desarrolla en un folículo piloso, glándula sebácea o glándula sudorípara. En este caso, el bloqueo del conducto glandular con la condensación de su contenido ocasiona una... también tenemos otro caso como es la forunculosis crónica. En este caso, la enfermedad estafilocócica crónica puede asociarse con factores que deprimen la inmunidad del hospedador, en especial en pacientes que padecen diabetes o defectos congénitos de la función leucocitaria polimorfonuclear. No obstante, en la mayoría de los casos, no hay una enfermedad predisponente, a la excepción del acné. Limita conexiones con disfunción inmune. En este caso, pues la furunculosis crónica, como ya lo menciona ahí, se da en pacientes que tienen su sistema inmunológico deprimido y pues hasta su nombre lo dice, que es una enfermedad un poco más crónica. Tiende a producir sus efectos más crónicos, a excepción del acné, pues que este sería y menos. Siguiente diapositiva.
Bien, acá tenemos esta enfermedad que con mayor frecuencia es producida por el Staphylococcus aureus y se observa como un invasor secundario en el impétigo postulador por Streptococcus del grupo A, pero puede ocasionar pústulas cutáneas del impétigo por sí solo. En este caso, las cepas del Staphylococcus que producen la exfoliatina ocasionan una forma característica denominada impétigo buloso, que se caracteriza por ampollas de gran tamaño que contienen muchos estafilococos en las cepas superficiales de la piel. Bien, ahí en la imagen podemos observar las ampollas que se forman eh, gracias a este tipo de contaminación. Se dice que el impétigo postuloso se puede observar en las vesículas en distintas fases del desarrollo, incluyendo vesículas llenas de pus, sobre todo en la base eritematosa y lesiones secas con costra. También el impétigo ampolloso, una forma localizada del síndrome en la piel escaldada, y las cepas específicas del Staphylococcus aureus productoras de toxina se asocian con la formación de ampollas cutáneas superficiales, como siempre en la siguiente diapositiva tenemos un cuadro clínico con un caso clínico. Bien, se describe una niña de 5 años de edad con antecedentes de buena salud aparente, que presenta fiebre y dolor en la región axilar izquierda, donde había aparecido una lesión 2 días antes de acudir al centro de atención. Inicialmente la herida era pequeña, pero aumentó rápido de tamaño y se volvió muy dolorosa, sin ningún otro síntoma excepto la fiebre. Bien, en este caso en el centro de atención se hizo un examen físico en el cual se le midió la temperatura, la cual fue de 38,5 grados Celsius, y en la piel se notó la presencia de una lesión de tipo ulcerada, con superficie húmeda, base eritematosa, sangrado fácil y bordes bien definidos que, que abarcan toda la región izquierda, como se observa en la imagen. En el resto del examen, pues fue normal. En caso, el comentarios y se obtuvo una hemoglobina de 9,0 gramos por litro, cuando el valor normal en niños sería 115 gramos por litro. También un hematócrito del 33%, cuando se dice que el valor normal en niños es de 30 a 44%, es decir, estaría dentro del valor normal. La eritrosedimentación fue de 75 milímetros por hora. El volumen normal sería de 0 a 10 milímetros por hora, es decir, estaba aumentado. Una prueba de velocidad de eritrosedimentación se hace para averiguar si existe una inflamación o una infección. También se obtuvo un leucograma
en el cual los leucocitos estaban en niveles de 13 por 10 a la 9 por litro, por polimorfo nuclear, por polimorfo nucleares de 0.73, linfocitos 0.20 y eosinófilos 0.07. Bien, en el cultivo, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ese fue el resultado. En este caso, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina se observa con mayor frecuencia en la población infantil. Usualmente estas infecciones se limitaban en niños con factores de riesgo subyacentes a los que asisten a instituciones sanitarias. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, en este caso también, como diagnóstico confirmado en clínica y microbiológicamente, se concluyó que la paciente presenta una infección por el Staphylococcus resistente a la meticilina, como lo mencioné. Eh, entonces, la mayoría de los episodios se producen en menores de 5 años porque no han desarrollado anticuerpos protectores en contra de las toxinas estafilocócicas y poseen una supuración renal menos efectiva. Bien, las bacterias se localizan en las mucosas, en la conjuntiva, nasal u oral y producen toxinas que pasan al torrente sanguíneo originando la descamación cutánea. Bien, también se dice que una infección estafilocócica circunscrita aparece como un grano, infección del folículo piloso o absceso. También suele haber una reacción inflamatoria intensa, circunscrita y dolorosa, que supura del centro y que cicatriza con rapidez cuando se drena el pus. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos el objetivo número 11 que consiste en el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio, en este caso los procedimientos de laboratorio que ayudan al diagnóstico de infecciones por estafilococcus son considerablemente sencillos. Las lesiones más agudas sin tratamiento contienen numerosos leucocitos polimorfonucleares y grandes números de cocos gram positivos en racimos. Bien, los estafilococcus crecen a lo largo de la noche en agar sangre incubado en forma aerobia. Y las pruebas eh, de catalasa y coagulasa que se llevan a cabo directamente a partir de las colonias son suficientes para su identificación. En la siguiente diapositiva podemos ¿cuáles son estas muestras?
Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos las muestras. Estas constituyen muestras apropiadas para realizar pruebas según la localización del proceso, pus en frotis superficial o aspirado de un absceso, sangre aspirado, endonasotraqueal, esputo, expectorado o líquido raquídeo para el cultivo. Es decir, cualquiera de estos lugares o de estas muestras se pueden tomar para realizar un cultivo. Pues sabemos que en estos tipos de elementos se pueden encontrar y ahí se pueden determinar, se puede llevar a cabo el crecimiento de estas bacterias y pues en el cultivo posterior pasaría a identificar qué tipo de bacteria sería. Tenemos el frotis, que en este caso no es posible distinguir entre microorganismos no áureos, por ejemplo, del epidermidis, y los patógenos áureos en los frotis. También tenemos el cultivo, las muestras sembradas en placas de agar, sangre, originan colonias características en un término de 18 horas a una temperatura de 37 grados. Bien, tenemos las pruebas de catalasa. Esta se utiliza para detectar la presencia de la enzima citocromo oxidasa. En este caso, se coloca una gota de una solución de hidrógeno al 3% en un portaobjetos y se aplica una pequeña cantidad del crecimiento bacteriano en la solución y la formación de burbujas o la liberación de oxígeno indica la prueba positiva, puesto que vaya, esta prueba sí serviría prácticamente para identificar si es o no una estafilococcus, ya que hay otros géneros en los que la no produciría una reacción o una formación de burbuja con la liberación de oxígeno, pues se, se- si no sucede esto, pues no es una estafilococcus. También tenemos una prueba de coagulación con un volumen igual al del caldo del cultivo y proveniente de las colonias crecidas en agar y se incuba a una temperatura de 37 grados Celsius. Bien, en este caso sí nos serviría este tipo de pruebas para identificar. Ya sabemos que, pues, si se dio en la prueba de catalasa una formación de burbujas, pues debemos identificar qué tipo de estafilococcus es. Utilizaríamos la prueba de coagulasa, la cual eh, la coagulasa es una toxina que es muy característica del aureus. Entonces, si se da positiva, si se coagula el área donde
o el líquido donde quedó la infección. También tenemos las pruebas de sensibilidad. Deben de realizarse de forma sistémica en cepas de Staphylococcus procedentes de infecciones de importancia clínica. Este también sirve para identificar qué tipo de Staphylococcus es, ya que existen, por ejemplo, el aureus es muy resistente a las penicilinas, a varios tipos de penicilina, a diferencia de los otros tipos de Staphylococcus. Pues esta sería una prueba de sensibilidad al colocarlo con un antibiótico y pues si allí se puede observar la formación de una capa alrededor del cultivo. Entonces, así se podría identificar si es o no una qué tipo de bacteria es. También están las pruebas serológicas y de estafificación. Ayudan a detectar infecciones por Staphylococcus aureus y a determinar si múltiples cepas de Staphylococcus epidermidis provenientes de hemolíticos presentan bacteriemia debido a la misma cepa, diseminada por un nido de infección. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso tenemos el diagnóstico diferencial. En este caso, se dice que la necrólisis epidérmica tóxica se trata de un trastorno frecuente e inducido por fármacos que pueden diferenciarse del síndrome de la piel escaldada por la biopsia cutánea y por la historia previa de urticaria o lesiones diana que aparecen 2 o 3 días antes del desarrollo de las bulas. Bien, esta sería como ciertas enfermedades pues tienen las mismas características o las mismas, se presentan los mismos signos o síntomas y pues es así como podría diferenciarse. Pues ya lo menciona que está la historia clínica. En el examen histológico que se realiza, se observa una necrosis epidérmica completa con un importante ese es un tipo de estafilococos que pueden procederse a una epidermólisis bulosa o una quemadura. En el recién nacido, una mastocitosis cutánea difusa puede asemejarse a una enfermedad de Richter. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso, el objetivo 13 consiste en el tratamiento. La mayoría de los forúnculos y abscesos estafilocócicos superficiales se resuelven de manera espontánea sin terapias antimicrobianas. Bien, si son superficiales, como ya lo menciona, pues no necesita la intervención de un médico, por ejemplo, para poderse curar, ya que por sí solos los tejidos se van a regenerar y como al no ser tan crónico, pues la curación pues va a ser un poco más rápida, como por ejemplo en el acné, las lipasas de Staphylococcus y las corinobacterias liberan ácidos grasos
provenientes de lípidos y por lo tanto producen una irritación del tejido. Se utilizan tetraciclinas para el tratamiento a largo plazo, pues la tetraciclina sería el antibiótico más utilizado de salud. Se dice que puede ser difícil erradicar el estado portador nasal del Staphylococcus aureus, pues son muchas las personas que son portadores de este tipo y pues seguramente no produce ningún tipo de afección durante no entren más allá de las narinas o de la capa superficial de la piel. Entonces, se ha informado de cierto éxito con la administración de la mupirocina intranasal en individuos colonizados. Este es otro tipo de antibiótico que se dice que es relativamente nuevo para el tratamiento de los estafilococos. La bacteriemia, la endocarditis, la neumonía y otras infecciones graves por Staphylococcus aureus necesitan tratamiento intravenoso prolongado con una penicilina resistente a a la lactamasa beta. Bien, estas al ser un tipo de infección pues un poco más complicada, pues ahí sería un tratamiento ya recetado por un médico. Los la resistencia a los fármacos, penicilinas, tetraciclinas, tenemos las complicaciones. La enfermedad de Staphylococcus puede tener varias complicaciones dependiendo de la gravedad y de la respuesta del sistema inmunológico del individuo afectado. Sabemos que existen personas que, como ya lo mencioné también, que tienen un sistema inmunológico pues, deficiente, como las personas que padecen el VIH-Sida, también enfermedades hepáticas o renales, o también personas que han tenido un trasplante de órganos. En este caso, las infecciones graves en la piel específicamente, tenemos el anthrax. En este caso, el anthrax aparece cuando los forúnculos confluyen y se extienden hasta el tejido subcutáneo más profundo. Los pacientes con anthrax presentan escalofríos. A otros tejidos tradicionales se extiende más allá de las capas superficiales de la piel, a diferencia de otros, como sería la foliculitis. La foliculitis, el más representativo, se le conoce como un orzuelo que aparece en un párpado, con lo que creo que no pasaría de la formación de la inflamación y de tornarse de color rojo y del dolor, pero el anthrax pues va un poco más allá. Las infecciones respiratorias tendrían otra complicación como lo sería la neumonía y la enfisema. Empiema, perdón. Consolidación y formación de abscesos en los pulmones se observa en sujetos muy jóvenes, ancianos y en pacientes con enfermedad pulmonar de base o reciente, y se ha reconocido una forma grave de neumonía necrosante.
como lo sería el shock séptico y la mortalidad alta. Bien, en este caso, como lo mencioné también anteriormente, a través de la sangre, los estafilococos podrían llegar hasta los pulmones y desarrollar esta clase de enfermedad. Siguiente diapositiva. Tenemos las infecciones óseas y articulares, como la osteomielitis y la artritis séptica. También estos estafilococos pueden causar infecciones en los huesos, lo que sería la representación de esto, ¿verdad? La destrucción de huesos, en especial en el área metafisiaria de los huesos largos. También la artritis séptica en la articulación eritematosa dolorosa con acumulación de material purulento en el espacio articular, como se observa en la imagen. También tenemos en el torrente sanguíneo, es probable que la infección se extienda a la sangre a partir de una infección cutánea de aspecto inocuo. Siguiente diapositiva. También tenemos otra complicación como sería la endocarditis aguda producida por el Staphylococcus aureus, que constituye una enfermedad grave con una tasa de mortalidad aproximadamente del 50%. Esta endocarditis consiste en la inflamación de, de los tejidos del corazón, como estas serían las capas internas. Siguiente diapositiva. En este caso tenemos la prevención y el control. Tenemos que los pacientes sujetos a infecciones recurrentes como la furunculosis crónica, las medidas de prevención están dirigidas a controlar la reinfección y, de ser posible, a eliminar el estado de la aportación. En este caso, las prendas de ropa, ya sea también la ropa de cama, pueden ocasionar la infección. Para evitar este tipo de infecciones y la presencia de estas bacterias, pues se deben de lavar en seco a temperaturas bastante altas, de 70 grados o más, como para destruir el Staphylococcus. En los adultos, pues serviría para eliminar bacterias. También la siguiente diapositiva. Tenemos algunas medidas en clínicas u hospitales. Dice que las medidas de precaución que se debe mantener la asepsia, por ejemplo, el lavado de manos concienzudo entre paciente y paciente, la esterilización del material compartido. Todo esto ayuda a controlar la diseminación dentro de estas instituciones. También deben aplicarse procedimientos de aislamiento estricto a los pacientes portadores de microorganismos resistentes hasta que su infección haya sido curada. Se dice que un portador nasal de organismo quiere decir infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, o sea, de origen sospechoso de un brote. Siguiente diapositiva. Bien, esa ha sido toda nuestra participación. Muchas gracias.